claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro a inicio de semana. Hoy lunes, una mañana fresca, muy soleada aquí en el Valle Central, por lo menos, ¿verdad? Porque aquí nos encontramos. Pero bueno, estas mañanas típicas del verano, tan frías, tan hermosas, tenemos que poder aprovecharlas. Como aprovechado, tendremos que hacer el tiempo para poder cumplir con los requerimientos, ojalá, de este acuerdo que el viernes nos sorprendió al fin de la tarde, el anuncio del gobierno de la República con la representante del Fondo Monetario Internacional de la concreción de una primera fase de acuerdo preliminar que tendrá que ser ratificado, por supuesto, en ulteriores fases, pero que además tendrá un peso sustantivo, superlativo en la Asamblea Legislativa. Mañana, porque hoy tenía sesión de Junta Directiva don Rodrigo Cubero, vamos a conversar con el presidente del Banco Central, que es el gobernador ante el Fondo Monetario, el representante del país ante el Fondo Monetario, para poder poner en perspectiva muchos detalles importantes del acuerdo. Esta mañana él estuvo unos minutos en Colombia, en Noticias, y lo pudimos escuchar respecto del alcance que él le brinda al acuerdo, pero nosotros vamos a conversar ahora mismo con diputados de la Asamblea Legislativa que nos van a poner los argumentos en la mesa, que nos van a permitir también conversar eventualmente con don Rodrigo y plantear las inquietudes, disquisiciones y los acuerdos, por supuesto, también en torno a esta fase tan significativa. ¿Qué tal las vacaciones, don Álvaro Murillo? Feliz retorno. Muchas gracias, Vilma. Muy bien, muy bien. Yo me enteré del acuerdo. Ahí con una piña colada en la piscina. No era una piña colada, pero bueno. Sí, en el Caribe muy bien. Se veía movimiento. La verdad es que me sorprendió ver más movimiento turístico del que yo por lo menos pensaba que vería en la zona del Caribe Sur. Pero bueno, ahí me entero de la consecución del acuerdo en fase inicial, fase técnica del grupo técnico. Esto deberá aprobarlo la gerencia del Fondo Monetario y también el directorio del Fondo Monetario. Y aquí en Costa Rica le espera un camino larguísimo, que pasa en buena medida por los actores, algunos de los cuales estarán en este programa, que es la Asamblea Legislativa. Recordemos que hay un plan de ajuste fiscal que en un 75%, Vilma, depende de medidas de austeridad o de recorte de gasto, y en un 25% más o menos dependerá de nuevos impuestos o eliminación de exoneraciones, como se quiera ver, para poder aplicarlo de aquí al 2023 en plazos que permitan ir al mismo tiempo habilitando los desembolsos para que finalmente el fondo preste estos 1.750 millones de dólares, que serían una especie de flotador o salvavidas para el balance fiscal costarricense. Bueno, vamos a conversar con 4 legisladores, vamos a ver si se van conectando. Me dice Javi quién está, por favor. Don Luis Fernando Chacón, que es el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional, don Enrique Sánchez, que es el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, y la diputada independiente Zoila Rosa Bolio, que nos acompañan esta mañana. Pero me dice quiénes están y quién me falta, porque no le puedo, si me lo puede escribir, por favor, se lo agradezco. Javi Marrero, que está en el control central. Claro, el tema hay que ponerlo muy en la perspectiva de la implicación que tiene. No es la idea de un acuerdo para obtener 1.750 millones de dólares. Ello viene, digamos, acompañando el acuerdo. El significado del acuerdo evidentemente tiene mucho más allá implicación para el país, porque se trata, como lo ha dicho varias veces el presidente del Banco Central, de un sello de confiabilidad, de confianza para poder acceder
a otras organizaciones internacionales, aparte del Fondo Monetario Internacional, a todas las demás organizaciones internacionales. Entiéndase que este acuerdo pretende que Costa Rica logre llevar al 50% su gigantesca deuda pública para el año 2035, es decir, el asunto es de largo aliento. Están 70 ahora, pasarla de 70 a 50. Sí, exactamente, y eso significa apretarse la faja para obtener 5 puntos porcentuales de superávit primario del Producto Interno Bruto al 2023. Es un ajuste muy severo. Recordaba que aquí en el programa, Álvaro, estuvo el ex viceministro Fernando Rodríguez, y él decía que él no podía creer que el ajuste fuera tan fuerte, que se le hacía muy difícil de asimilar eso. Bueno, ese es el ajuste que está comprometiendo el país. Ya tenemos a don Enrique, a doña Zoila Rosa y a don Pablo Heriberto. Solo nos falta don Luis Fernando Chacón. Ya está también don Luis Fernando Chacón, sí, jefe de fracción de Liberación Nacional. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta ronda de conversaciones. No hacemos habitualmente este tipo de abordaje, pero quisimos empezar con ellos hoy para que nos dé una idea de cuál es, digamos, la gravitación política que ahora traslada el foco de la atención a la Asamblea Legislativa, donde se tendrá que trasladar a vivir prácticamente la ministra de la Presidencia, el ministro de Hacienda, sus equipos técnicos, para llevar el acompañamiento, acompañamiento necesario para semejante tarea. Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar, me parece para empezar, que hable el oficialista don Enrique Sánchez respecto de esta tarea gigantesca que con el Poder Ejecutivo, con una fracción no solamente diezmada, sino además dividida como todas las fracciones parlamentarias, yo seguro que las únicas que no están divididas serán las fracciones unipersonales, tiene que llevar adelante esta enorme responsabilidad. Don Enrique Sánchez, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Vilma, Álvaro, buenos días, compañeros, compañeras y a todas las personas que nos escuchan. Sí, por supuesto que es un momento clave para el país para encontrar una ruta estructural y definitiva de saneamiento de las finanzas públicas que ya venían en una situación de deterioro, que se intentaron empezar esa ruta de recuperación a partir de la reforma fiscal del 2018, pero que la pandemia nos vuelve a colocar en una situación compleja y donde existe un absoluto consenso de que la ruta de acudir al Fondo Monetario Internacional es la ruta adecuada para embarcarnos en esta ruta de saneamiento de las finanzas públicas. Entonces, el componente que sigue a partir de este acuerdo que se logró el viernes pasado es que los diferentes actores políticos, sociales, productivos, participemos de forma proactiva en la discusión de los proyectos de ley que componen el acuerdo y de la agenda que las diferentes fracciones legislativas deseen proponer también como parte del engranaje que generará el acuerdo político necesario para poder aprobar no solo el acuerdo de financiamiento por $1.750 millones, pero también los proyectos de ley que forman parte de este acuerdo y que son imprescindibles para poder luego conseguir los desembolsos. Creo que esto requerirá la mejor versión de cada uno de nosotros, de todas las fracciones legislativas, diputados y diputadas, y una conciencia de que esta decisión o este acuerdo es un acuerdo que todos los partidos políticos que tenemos vocación de gobierno tenemos que acompañar para lograr al final una solución que es para el Estado costarricense, no es para una administración en particular, es una solución que evitará que las personas más vulnerables sean las más afectadas por una crisis de mayores proporciones en el futuro y que evitará que la institucionalidad pública deje de tener las herramientas necesarias para responderle a la ciudadanía en situaciones tan particulares y tan complejas como las que vivimos. Muchísimas gracias por su primer acercamiento al tema. Quiero saludar a don Luis Fernando Chacón, jefe de la fracción del Partido de Liberación Nacional. Si hay una bancada donde se van a posar los ojos y las atenciones y las negociaciones, tan pronto como hoy se reúne la ministra de la Presidencia y el ministro de Hacienda, entiendo, con la fracción de Liberación Nacional, es en ella, y ahorita mismo ya están reunidas
la ministra de la Presidencia con diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Así que el asunto va rápido, requiere de mucho empeño y de mucho esfuerzo, y Liberación Nacional, como el partido que se observa, digamos, en línea de salida con una intensa lucha electoral que habrá de recoger la estafeta a partir del 2022 para la implementación del acuerdo, es sin duda uno de los actores más importantes en este proceso, sin decir que los demás votos no cuentan, porque 38 son muchos. Don Luis Fernando Chacón, buenos días. Muy buenos días, doña Vilma, y muy buenos días, estimadas y estimados compañeros de la Asamblea Legislativa que nos acompañan en este programa, y por supuesto un saludo especial a todos los costarricenses, radioescuchas de buena mañana aquí con usted. Por supuesto es un tema sumamente importante y que debe de procurar generar la mayor atención, cuidado, revisión en el marco de buscar la sostenibilidad fiscal que el país requiere y que le permita a su vez impulsar una reactivación económica en donde los costarricenses estamos no solo exigiendo, sino ya necesitados de última instancia para poder reinsertar a los más de 517,000 costarricenses que hoy están empleados, subempleados o desempleados. Me parece que esta ruta del Fondo Monetario Internacional, más que la importancia que revierte recibir los 1.750 millones de dólares en un hueco que tiene el país de más de 12,000 millones de dólares que requieren de financiamiento interno y externo, lo que debe generar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un tema de confianza a lo interno del país y un tema de confianza a lo externo de Costa Rica, y permitir poder alcanzar negociaciones que le generen al país más largo plazo y mejores condiciones de interés para poder enrumbarnos a la ruta de la estabilidad fiscal y de la reactivación económica. Pasa, por supuesto, por varios ejes, como son ingresos, pasa por el eje de la revisión de alguna propuesta que ha hecho el gobierno en tema de activos, y pasa también por el tema del gasto público. Gasto público que es importante resaltar que los partidos de oposición tuvimos la fortaleza de generar un presupuesto ordinario de 2021 que pues suma más de 1.3% del Producto Interno Bruto en materia de recorte del gasto. Y esto es muy importante, porque si había que hacer un sacrificio, había que hacerlo entre todos, y había que exigirle al gobierno de la República que mandara señales claras en tema de gasto público. En materia de nuevos ingresos, me parece que hay que reconocer que esta propuesta está más balanceada, mucho más balanceada que la anterior, pero que aún así hay temas que requieren de discusión y análisis, porque no queremos que siga viéndose afectado la gente de menos recursos, que siga viéndose afectada la gente que tiene ya problemas socioeconómicos muy, muy marcados, y que el sacrificio sea un sacrificio más equilibrado, un sacrificio solidario, y por supuesto que protejamos en el nivel que corresponde también lo que es la institucionalidad del país. Me parece que Costa Rica está hoy en un punto de inflexión en donde requerimos de que todos los costarricenses, todos los sectores sociales, productivos, académicos, políticos de ese país, de verdad veamos con luz larga lo que Costa Rica requiere para poder salir adelante y tener las mejores y mayores oportunidades que siempre nos ha caracterizado a un país que procura la equidad social, que procura precisamente generar oportunidades a los que menos tienen, para poder fortalecer una clase media que se ha ido debilitando y que se ha ido más bien poniéndose en peligro hacia un descenso. Gracias, me parece que Costa Rica por este primer acercamiento.
Muchas gracias. Don Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación Nacional, nos daba también su lectura sobre este acuerdo preliminar entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional. Y ojo que decimos Costa Rica, don Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. ¿En cuánto compromete este acuerdo preliminar a los diputados a trabajar por numerosos proyectos que son el componente de este acuerdo? Buenos días, don Pablo Heriberto. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cariñoso a Vilma, a usted Álvaro, a los compañeros y compañeras y a los costarricenses, que siempre es un gusto saludarlos. El compromiso de esta Asamblea Legislativa ha estado siempre, ya lo demostramos con la reforma fiscal, que fue un esfuerzo importante, que también ahí marcamos una serie de compromisos adicionales, tanto del gobierno como de las diferentes bancadas, en cuanto a un compromiso en el trabajo de empleo público que se ha atrasado mucho, en el compromiso de reforma del Estado, que del todo no hemos avanzado, pero que esperaría podamos hacerlo pronto, y obviamente también en el recorte del gasto, que fue el ejemplo de la aprobación de un presupuesto que aún así tiene un gran porcentaje de, digamos, de financiamiento a través de deuda o endeudamiento, y por lo tanto ese es el reto ahora. El reto ahora es, aparte de que a mí no me sorprendió el acuerdo con el fondo, porque realmente eso es un trámite, es cómo podemos ir articulando una agenda que le permita o le muestre a los costarricenses y a los diferentes entes internacionales un compromiso con hacer menos complicada la tramitación o el financiamiento de ese presupuesto, y que hagamos más sostenible las finanzas del Estado costarricense. Un presupuesto que en su composición requiere más del 50% con endeudamiento, claramente no es sostenible, y eso nos pone en la perspectiva además de hacer una revisión de cómo es esa inversión y qué es lo que contiene ese presupuesto. Dentro de ese presupuesto hay un 41% aproximadamente de inversión social, y esa hay que revisarla a fondo en términos de su productividad y efectividad. A pesar de que esa inversión se sostiene, no tenemos resultados en la disminución de pobreza o desigualdad. También en educación hacemos una apuesta fuerte, pero no superamos pruebas PISA, y quedamos dentro de los países con mala calificación. De manera que lo que tenemos es el compromiso de revisar no solo lo que contiene el acuerdo, como dije al principio, sino que también hagamos un cuestionamiento, una revisión exhaustiva de cómo estamos actuando y cómo es el Estado que queremos. En ese entendido, creo que el compromiso se mantiene, y además, como también lo he dicho en varios foros, me parece que el tema aquí es, después de la reforma fiscal, tenemos que procurar que existan aprobaciones en cuanto a los temas que he mencionado antes de hablar de impuestos, que por supuesto sabemos que algunos serán necesarios, pero que esperamos que sean los más progresivos y justos posibles. Gracias, don Pablo. 8:19 de la mañana. Un gusto también saludar a la diputada independiente Zoila Rosa Bolio. La dejamos de última por una razón muy particular. Doña Zoila, es que usted puede ver desde la perspectiva de una curul independiente el bosque entero. Decía don Pablo Heriberto que el compromiso siempre ha estado presente, pero los momentos del 2018 y los momentos del 2021 son sumamente distintos, no solamente porque estamos en puertas de una campaña electoral ya muy abierta, ¿verdad? Sino porque además estamos hablando de el ejercicio del salvamento de las finanzas públicas en la pandemia. Entonces yo quisiera, después del trago amarguísimo de la no aprobación del empréstito de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, con el que terminó legislativamente hablando el año 2020, observar desde su óptica el panorama para los duros meses que vienen de este primer semestre del año en cuanto a la negociación legislativa. Buenos días.
Muy buenos días, doña Vilma, Álvaro, compañeros diputados y radioescuchas. Efectivamente, doña Vilma, tenemos un contexto muy diferente al 2018, no solo por los efectos devastadores de la pandemia que aún estamos sufriendo porque no se ha ido, sino también porque este año se despiertan los fuegos de campañas políticas y muchas veces se pierde el interés por el país para anteponer los intereses partidarios. Yo esperaría que este no sea el caso, porque realmente, como bien decía don Enrique Sánchez, esto es un acuerdo país, no se trata de un acuerdo de gobierno, sino que la próxima administración va a necesitar que esto ya esté avanzando, que esto realmente se haya ya, como dicen, ya cuajado, y por eso tiene que haber una voluntad política y los diputados tenemos que entrar en una discusión muy seria, muy sin egos, muy profesional de los diferentes proyectos de ley que se están arrojando de este acuerdo. Como repito, son acuerdos estructurales que ojalá permanezcan en el tiempo y no sean transitorios, y hay acuerdos fiscales también para generar ingresos. Sin embargo, nosotros podemos aportar un poco más y también incluir proyectos de ley que generen ingresos, porque el Poder Ejecutivo, cuando se habla de ingresos, solo piensa en su cabeza en impuestos, no ve más allá que los impuestos, cuando existen proyectos de ley que generarían inversión, que generarían empleo, que generarían exportaciones y también favorecerían al fisco. Algo importante que nos dijo el Fondo Monetario es la sostenibilidad y la transparencia. Ellos ahora están valorando la parte técnica, pero la parte política nos toca a nosotros. Me preocupa muchísimo que dentro de la Asamblea ya hay 2 diputados que se lanzan directamente a escribirle al Fondo Monetario, cosa que se ve muy mal, porque en realidad, como decía mi mamá, los trapos sucios se lavan en la casa y después todos juntos damos la cara. Pero si desde ahora empezamos emergentemente cada diputado a mandarle una nota al Fondo Monetario con lo que nos molesta, con lo que queremos y con lo que exigimos, se nos salen del canasto todos los diputados y esto no sirve. Y yo realmente hago un llamado a los jefes de fracción para que mantengamos las discusiones donde corresponden en el plenario y no estemos como diapusetas ante el Fondo Monetario diciendo nuestras inquietudes, porque esto más bien nos va a encharralar la cancha, más bien esto nos genera ruido y también indispone a muchos diputados. Entonces usted sabe que eso es como un efecto dominó. Si ya 2 diputados le escriben al Fondo Monetario, entonces uno dice, no, yo no me quiero quedar atrás, yo también le voy a escribir, y esto no da una imagen consolidada de un parlamento. Claro, muchísimas gracias. Muy interesante lo que dice doña Zoila Rosa Bolio, Álvaro. Esto pasa de alguna forma, Vilma, por reconocer la formalidad y la oficialidad de que el gobierno es el representante ante los organismos internacionales. Y una visión tan aldeana, ¿verdad? Que dice, yo le mando la carta al Fondo Monetario Internacional para decirle lo que debe hacer. Un muy mal timing, ¿verdad? Vamos a hacer pausa, Álvaro, primero. Muy mal timing, y vamos a decirle a don Enrique Sánchez cómo va a lidiar con semejante problema que tiene a lo interno de su bancada, porque la carta a la que alude la diputada Zoila Rosa Bolio es de 2 diputados del partido oficialista. Peor aún, eso es inadmisible y le da muchos argumentos, como dice ella, a diputados opositores que dicen, si estos no se contienen, yo tampoco. Claro, imaginemos el correo del Fondo Monetario diciendo, tenemos 57 cartas. Propuestas. No sería el caso. Son las 8:24, está con nosotros los diputados Enrique Sánchez, Luis Fernando Chacón, Pablo Heriberto Barca y Zoila Bolio. Ya volvemos. Hablando claro. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado.
Somos Telecable Empresarial. Apoyamos a las pequeñas, medianas y grandes empresas de Costa Rica que mueven nuestro país. Siendo aliados estratégicos, podemos transformar su negocio. Tenemos las soluciones tecnológicas para los desafíos del futuro. Contáctenos al 4080-4080 y empecemos el futuro hoy. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:26 minutos de la mañana. Quisiera preguntar después de esta primera ronda de acercamiento a las señoras, a la señora diputada y a los señores diputados que nos acompañan esta mañana, cómo es su expectativa, digamos, de negociación. ¿Qué le van a pedir? Que le van a pedir de todo al Ejecutivo para poder transar estos acuerdos, entendiendo que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo para la estabilización de las finanzas públicas, es para lo que es. Si hay que mejorar la enseñanza del inglés, si hay que mejorar, por supuesto, la enseñanza de la educación, si hay que mejorar los procedimientos de exportación e importación en el país, todo eso hay que seguirlo haciendo, toda la tarea hay que seguir haciendo. No es que el Fondo Monetario Internacional se convierte en el gobernador del país. Todas esas responsabilidades están ahí dadas. Pero bueno, para algunos diputados esto va a ser un toma y daca. ¿Qué le van a pedir al Ejecutivo? Si es que por ahí va el camino. Entonces, ¿cuál es la visualización que hace de esto el Partido Acción Ciudadana? Sobre todo, don Enrique, como decíamos antes de la pausa, que tenemos aquí el mal antecedente y todos los ruidos estorban mucho de que dos diputados de su bancada, don Wilmer Ramos y don Luis Ramón Carranza, le mandaron una carta al Fondo Monetario Internacional diciéndole lo que ellos esperaban, sí y no, del acuerdo, en un muy mal timing, haciendo pues un verdadero gazapo. Adelante, don Enrique. Yo creo que a nosotros nos corresponde como oficialismo abordar este tema con absoluta responsabilidad y con mucha transparencia. Efectivamente, en los momentos claves de las discusiones complejas que hemos tenido durante estos 3 años, los 10 diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana hemos estado ahí apoyando, acompañando, con nuestro voto y con nuestra participación activa. Los compañeros envían una nota donde citan una serie de proyectos de ley que consideran son necesarios en la discusión amplia de la reforma que el país requiere. Sí, Enrique, perdón que lo interrumpa, pero es que no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es no de lo que dice la nota, sino de mandar la nota, de hacer esta señal, porque desgraciadamente nos distraemos con todo. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la bancada de ir adelante, donde desgraciadamente el partido oficialista en cada periodo constitucional tiene que ser muy disciplinado, muy silencioso, permitirle la voz cantante al jefe de la bancada o al subjefe de la bancada para que las cosas fluyan adecuadamente y no se constituyan en un ruido que a la vez es un valladar para la negociación? Absolutamente de acuerdo, Vilma, y eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora, garantizar en el proceso que estamos iniciando. Coincido con que el mal timing y el mal antecedente que se genera alrededor de esta nota, pero también le quiero dar a los compañeros diputados y diputadas la certeza de que la fracción de gobierno va
a ir adelante con este proceso, va a aportar lo que tenga que aportar y está en la mayor disposición de conversar con todas las fracciones sobre intereses particulares, porque como usted bien decía, hay proyectos que tienen que ver con el acuerdo propiamente, pero también hay otra agenda que tenemos que conversar con las fracciones legislativas que ayudan a atender, según la visión de cada fracción, de manera más estructural las decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, yo sé que el diputado Abarca tiene mucho interés en avanzar en una agenda de reforma del Estado y hoy justamente vamos a conversar sobre eso, que tenemos una reunión ya pactada para conversar en alguna agenda posible de acompañar, aunque no sea parte del acuerdo del fondo, pero que son necesarias. Y así en cada una de las fracciones legislativas existen intereses en diferentes materias de reactivación económica, de combate al contrabando, al fraude fiscal y demás, y en ese compromiso vamos a estar los 10 diputados y diputadas. Don Pablo Heriberto Abarca, ahora que pues lo alude usted también con otros proyectos que le interesan, que de alguna forma son como acompañamiento de esto, lo cierto es que la negociación es bastante acotada, hay una lista de proyectos que están para poder cumplir con las metas de estabilización fiscal. Don Pablo Heriberto, ¿hay alguna disposición frente a esta lista en concreto, más allá de otros proyectos que puedan ser de su interés y de conveniencia nacional, sin duda, don Pablo? Y considerando, Pablo Heriberto, que de acuerdo con el Estado de la Nación, el Partido Unidad Social Cristiana, que está sumamente dividido también a lo interno, es la fracción que ha sido, digamos, más bloqueadora, dicho de esa forma, la que más bloqueo interpone ante la aprobación de proyectos de carácter nacional. Bueno, esa discusión la podemos tener en otro programa, Vilma, pero en realidad todas las fracciones están divididas. Sí, claro. Y me parece que en este contexto nada ganamos si incentivamos a que nos sigamos dividiendo. Me parece que en el contexto en el que está el acuerdo hay que verlo en dos perspectivas. La aprobación del empréstito como tal, es decir, una vez que la Junta Directiva del Fondo apruebe esto y venga ya en un empréstito, en un expediente, ese es un estadio en el que, digamos, hay que construir esa viabilidad. A mí me parece que esa está sencilla en términos de que todas las fracciones, o por lo menos la mayoría, hemos manifestado la anuencia de recurrir al fondo. Entonces, digamos que en esa etapa yo no veo que haya mayor tema. La otra parte es la importante, es cuál es esa lista de proyectos y cuáles arreglos o ajustes se pueden hacer en términos de esa viabilidad política. Pablo, perdón que lo interrumpa. ¿Usted ve esto entonces como la aprobación del TLC? Es decir, se aprueba en lo macro el TLC y luego la agenda complementaria. Entonces usted observa Correcto. Esto para referir a algo reciente que la gente puede recordar. ¿Vería esto como la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su agenda complementaria de implementación, algo así? En el entendido además de que ahí hay cifras macro, ¿verdad?, que responden a un objetivo, que además en las reuniones fue muy claro el Fondo Monetario en términos de el cumplimiento de esos objetivos, y entonces el cómo lleguemos a esa cifra podría variar en términos de que estoy diciéndole, no es que yo esté en contra del proyecto de renta global dual, que es renta mundial, que es una discusión amplia, pero bueno, puede ser que haya algunos cambios importantes que le den viabilidad, que puedan reducirse y reponerse con otro tipo de ingreso. De manera que en esa construcción yo creo que sí podríamos pensar que va a tardar más tiempo. Yo no lo veo a junio o julio de este año, sino que podría estar a finales de año ese cumplimiento para obtener el primer desembolso que son aproximadamente 620 millones de dólares y que también no está resolviendo la necesidad de flujo de caja total en este entendido. Entonces, yo creo que no es solo esto tiene que ser en paralelo, y la Asamblea Legislativa, así como el gobierno, así como, digamos, los entes, no están pensando solo en esto, sino que tiene que ir una serie de temas paralelos en términos de conseguir esos 10.000 millones de dólares que se requieren para cerrar el 21.
Don Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación Nacional, ahora escuchando a don Pablo Heriberto, lo que nos hablaba antes también don Enrique Sánchez de la fracción oficialista. La previsión que hace usted de tiempos, ¿cuál es, don Luis Fernando? Considerando que Liberación Nacional es la bancada más grande, también está atomizada por los intereses electorales, también hay que admitirlo tal como es, y que las cosas se aprueban o no depende, o sea, que se aprueben o no depende de lo que haga Liberación Nacional justamente por el número de diputados que tiene. La previsión que hace usted como jefe de la bancada, y ojalá de la manera más concreta posible, don Luis Fernando, ¿cuál es en tiempo? Estamos hablando de 5 meses, de que en junio pueda estar aprobada el contenido de este acuerdo, claro, Luis Fernando. Ahí porque el ojo del Fondo Monetario Internacional está abiertísimo, los dos, y la representante Goretti lo que decía es, esperamos que realmente se aprueben los proyectos que cumplan su proceso legislativo en el plazo previsto, y el plazo previsto son 5 meses, don Luis Fernando. Muchas gracias, Álvaro y Vilma, nuevamente. Liberación Nacional le interesa mucho la solución país, y entre más rápido podamos lograrla, más satisfechos quedaríamos. Nos preocupa mucho que pase el tiempo, todo lo contrario, que pase el tiempo y que el partido, el gobierno, el partido del PAC que está en gobierno, llegue a la playa en el mes de marzo y abril del año entrante y transfiera la responsabilidad que debe asumir hacia el otro gobierno futuro. Me parece que el país requiere lo más rápido posible de una solución que le garantice la sostenibilidad fiscal y, reitero, impulsar de inmediato la reactivación económica. Y digo de inmediato porque debería ser de manera paralela también, y ahí es donde nos interesa que el gobierno de la República desde ya esté impulsando en estas sesiones extraordinarias que son de un periodo muy largo hasta el mes de agosto, proyectos tan importantes como el Fondo de Avales, tan importantes como la Ley de Contratación Administrativa, tan importantes como un proyecto presentado por nuestra fracción para generar emprendimientos en pequeñas y medianas empresas. La reforma al Estado, nos interesa mucho que revisemos una serie de duplicidades que siguen dándose en el Estado costarricense. En materia de lucha contra la pobreza, por ejemplo, Costa Rica genera más de 400.000 millones de colones al año y realmente la pobreza no disminuye, sino que aumenta. Entonces hay que replantear de qué manera seguimos invirtiendo los recursos de los costarricenses en esta lucha, también en materia de educación, en materia de salud, la modernización de las aduanas. Seguimos nosotros poniendo los puntos sobre las IES, de que mientras estamos hablando de un arreglo de 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, sigue habiendo evasión, elusión fiscal, que no nos permite crecer. Por lo tanto, nosotros como fracción sí nos interesa mucho que este proyecto salga lo más rápido posible y que nos enrumbemos de una vez por todas a solucionar el problema que Costa Rica está Eso viviendo. sí, en lo puntual, excelente, don Luis Fernando, abocarse a sacarlo con celeridad. Porque además, Vilma, pensemos en que si llegamos a junio, para ese momento estarán las precandidaturas presidenciales ya definidas casi. Uno puede decir todo lo que hace falta, porque, por ejemplo, Hacienda Digital ya está aprobado, ¿verdad? Y ahí viene mucho de la modernización. Y luego está incluido este tema de la inspección de aduanera, también está incluido. Habían versiones distintas que no está incluido, pero sí está incluido, entiendo yo, en los compromisos que se adoptaron. Doña Zoila Rosa, ¿hay alguna manera que uno pueda vislumbrar el papel de todos cuenta, verdad? Sin duda me parece a mí que la gravitación de Liberación Nacional va a ser determinante. También, por cierto, hoy pedimos que participara don Carlos Avendaño, que no podía, ni tampoco nos contestó don José María Villalta, que nosotros queríamos contar con él. Pero bueno, vamos a tener muchas otras opciones y posibilidades de acercamiento temático. Este es el primero apenas. Doña Zoila, ¿hay forma de que usted, que es tan activa y dinámica, esté actuando ahí, componiendo entre bancadas, o eso es muy alejado de la posibilidad política que tiene un actor independiente que ciertamente tiene validación, como en su caso, para poder negociar, acercar y debatir
por ejemplo, el tema del empleo público, que es uno de los más sustantivos, que está pegado en la Asamblea, que es muy difícil de consensuar para poder llevarlo a feliz término. Yo creo que este es un nudo gordiano, y soltando ese nudo podemos empezar a observar otros avances. Así es, doña Vilma. El proyecto de ley de empleo público ha sido un proyecto que hemos trabajado por horas. Ahí está mi compañero Luis Fernando, que ha estado en los talleres y en todas las modificaciones, igual que el compañero Abarca. Hemos estado, igual el compañero don Enrique, y hemos logrado llegar, digamos, a un texto dictaminado que ahora entrará a plenario y tendremos que analizar las aproximadamente 300 mociones, esa fue la última cuenta, y todos tenemos que poner primero, yo insisto, yo creo que al ser diputada independiente, siempre lo he dicho, mi bandera es el país y lucho por el país, y entonces a veces siento una gran frustración cuando hay un proyecto que yo presenté, el 21.388, el proyecto del cáñamo y el cannabis medicinal, que le han salido padrinos y madrinas en todas las fracciones, porque si usted ve ya el señor Thompson y doña Karine, doña Paola Valladares, bueno, igual don Luis Fernando desde Liberación lo están apoyando, don Erwin Macís desde la Unidad, don Enrique desde el PAC, en fin, es un proyecto que ha trascendido la parte partidaria y realmente lo vemos como una visión país. Don Pablo también, ahí tiene sus resquemores, me dice que me va a emocionar, ahí no sé cuántas emociones me le va a meter, pero yo sé que es un proyecto que genera inversión, que genera trabajo, que genera calidad de vida para los pacientes enfermos y hasta impuestos, porque hay un impuesto a la exportación. Lo que me preocupa, hablando con la gente de Procomer, es que nuestra ventana es muy reducida y nos está cogiendo tarde. Ya Colombia entró, ya México entró, ya Uruguay entró. Entonces, como siempre, vamos a llegar tarde por ese miedo de ponerlo en el plenario y que se discuta lo que tiene que discutirse y que salga lo que tenga que salir, pero ocupamos liderazgo, ocupamos pero doña Zoila, yo entiendo, digamos, que cada diputado va a poner su agenda propia, pero es que aquí, digamos, esta agenda gruesa del país, ¿verdad? Y tiene que avanzar, y si se supone que para solo no se va a alcanzar 5 meses, pues evidentemente si agregamos los intereses de todos los diputados sería impensable, aunque creo que usted va por el lado de buscar acuerdos, de suscribir acuerdos, de qué va a ir en cada estadio de la tramitación de este 2021 tan desafiante. ¿Qué más importante que generar ingresos ante un fisco que está quebrado? Pero otra cosa que es importante para nosotros es revisar muy bien los proyectos de ley que está mandando el Ejecutivo, porque, por ejemplo, nos han hablado de la renta global y de un momento a otro le ponen una palabrita, renta global dual, y ya lo convierten en renta mundial. O sea, esas zancadillas que por una palabra va a cambiar la interpretación o la aplicación de la ley, tenemos que revisar con lupa cada proyecto, porque realmente para mí fue sorpresa, igual que las casas de lujo. ¿Es solo la construcción o van a incluir también el terreno? Entonces, ahí en esas trampitas tenemos que negociar, estudiar muy bien los proyectos que ha mandado el Ejecutivo. Claro, eso es prioridad también. Entiendo perfectamente. Permítame, por favor, doña Zoila Rosa. Claro, el ministro Elian Villegas dijo ayer en Estado Nacional, lo escuché, que estamos hablando de renta global, pero agregaron dual. De las personas, de sumar todos los ingresos para una sola renta, exactamente, lo volvió a decir, pero tiene razón la diputada, es muy importante poder precisar los proyectos, porque luego salen cosas que hay que resolver sobre la marcha. Esto pasó con la ley de usura, tuvo que someterse a revisión el proyecto y corregirle algo que había quedado muy mal puesto. Entonces hay que verlo con lupa. Vamos a pausa y venimos a la ronda de cierre con los diputados que nos acompañen. Hablando claro. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual.
Este mes voy a ahorrar 20.000 colones. ¿Qué, almorzamos afuera hoy? Mejor 15.000. Luis, acordate que mañana es el estreno de la película. Será ahorrar 10.000. Uy, el cumpleaños de Ana. Bueno, empiezo el ahorro el próximo mes. Ahorrar es más fácil cuando es automático. En el BCR puede programar su ahorro. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Es muy fácil porque es automático. Programe su ahorro ya. Somos el Banco de Costa Rica. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía 8:45 nos va a quedar como unos 2 minutos y medio cada uno para que pueda hacer su elaboración argumental, pero si pueden hacerla más pequeña nos da tiempo una vez más de cierre. Vamos a ver, la idea sería que nos dijeran ustedes como representantes de una parte del Congreso muy significativa, si observan primero algún escenario donde no sea aprobado este convenio. Es decir, no puedo imaginar el tamaño de la congoja nacional si no se aprueba este convenio. Es obvio que primero las bancadas dicen, bueno, a mí no me parece aquí, no me parece allá. Lo primero que sale a relucir es la duda, el tal vez no se va a poder. Pero ¿hay algún escenario donde ustedes crean que no se puede? Y segundo, ¿hay algún escenario donde no terminemos el 2021 con todo el paquete resuelto, sabiendo que se acaban las extraordinarias en 7 meses, ¿verdad? Más o menos, y que de ahí en adelante ya, digamos, sería impensable que vamos a entrar a las ordinarias con temas pendientes de la agenda sustantiva acordada con el Fondo Monetario Internacional. Don Enrique. Yo creo, doña Vilma, que vamos a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un plazo bastante breve, tan breve como sea necesario y posible en la negociación que hay que generar. Creo que vamos a aprobar los proyectos que componen este acuerdo con las modificaciones, los ajustes y las revisiones que las diferentes fracciones legislativas le hagan en este proceso de análisis que corresponde, que mencionaba la diputada Bolio, y sí, es lo que nos corresponde ahora en este momento, analizarlos a profundidad. Y creo que además podemos acompañar este acuerdo y dejarle al país, nosotros como Asamblea Legislativa, una ruta clara, estructural e integral de estabilización de las finanzas públicas, con un Estado que no solamente tenga la capacidad de responder, sino que esté encaminado a una estructura más eficiente, más transparente, y que pueda entrar definitivamente en esta ruta de estabilidad que tanto hemos tratado de garantizar en los últimos años. Y también sé que existe toda la disposición del Poder Ejecutivo para atender todas las diferentes negociaciones y discusiones y aportes sobre los proyectos de ley que componen el acuerdo, así como agendas complementarias que tendríamos que tramitar en este periodo. Diputado Sánchez dice que ve aprobado el acuerdo pronto, que sería como la parte fácil, digamos, el protocolo o el empréstito que mencionaba también don Pablo Heriberto, pero doña Zoila Bolio, los antecedentes, se pueden escoger cuáles según lo que uno quiera decir. Uno dice, mire el antecedente del 2018 con la reforma fiscal, o mire el buen antecedente con las medidas sanitarias de la Asamblea Legislativa durante el 2020, por lo menos en la primera mitad de la pandemia. Pero el último antecedente también es el del BID, en donde se tiró a la basura un préstamo bastante conveniente y bastante ventajoso que mucho falta le hace en este momento a la administración. ¿Cuál es el augurio, cuál es la víspera con la que usted se casa para ver lo que va a pasar con el acuerdo del Fondo Monetario, doña Zoila Bolio? Yo creo que aquí tenemos que medir las consecuencias de no ir a un acuerdo con el Fondo Monetario. Muchas veces es mejor plantearse el peor escenario y ver qué pasaría si no vamos a un acuerdo. Bueno, tendríamos un default, tendríamos unas tasas de interés altísimas, tendríamos una inflación incontrolable, tendríamos un tipo de cambio disparado. Entonces, cuando usted ve a lo que llegaríamos como país, si no lo aprobamos, creo que tiene que surgir la responsabilidad política y la responsabilidad país en cada diputado. Podemos negociar los proyectos, podemos ajustar los proyectos, pero el acuerdo con el Fondo Monetario
tiene que aprobarse, porque si no perdemos el país. Así lo siento, no es que yo sea muy dramática, pero creo que las consecuencias tenemos que pensarlas muy bien de lo que pasaría si no aprobamos este acuerdo con el Fondo Monetario. Dice doña Zoila Bolio con la comodidad o ventaja de no tener que representar a una bancada porque ella es diputada independiente. Usted, don Pablo Heriberto, más allá de que el PUSC sea una caja también de sorpresas, de posiciones, porque, bueno, están muy divididas y ya sabemos que las otras fracciones también, pero en concreto, ustedes, ¿qué vislumbra, considerando los antecedentes que, como decíamos, hay de todo para escoger, para pensar qué puede pasar? Usted que representa una bancada, don Pablo Heriberto. Bueno, yo estoy confiado de que la mayoría seguimos apostándole a la posibilidad de ir al fondo, es decir, nosotros lo pedimos en ese momento y creímos que es una opción importante para obtener, digamos, el escenario en el que hagamos ajustes que vayan más allá de lo que contenga ese acuerdo y que dentro de ese acuerdo existan, digamos, equilibrios en los diferentes proyectos de ley. A esos proyectos de ley en los que también podemos priorizar en cuanto a que haya reducción de gasto o que haya mayor eficiencia, etcétera. Entonces, yo creo que la anuencia se mantiene en términos de hacer esa revisión exhaustiva. Eso puede decirle usted y ponerle el nombre, digamos, de los 3 perros o los 3 patitos a renta mundial, como lo pusieron. Mejor le hubieran puesto renta mundial y discutimos sobre renta mundial y nos ahorramos un montón de tiempo. Pero ese es el tema, esa es la revisión que viene. Igual en el impuesto a las casas de lujo hay que hacer algunas precisiones importantes, pero eso es el proceso de formación de la ley, nunca ha sido distinto, y me parece que lo que queda hoy, y me llevo esto, es que la anuencia a esa discusión va a depender mucho de la agenda paralela de reforma del Estado, de reducción del gasto, de reactivación económica. Y en ese entendido, pues podemos avanzar. Gracias, don Pablo Heriberto. Don Fernando Chacón ha acotado, todos vamos a querer, o todos los diputados van a querer, es mucha gente, es un ejército, algún sello, alguna autoría, ¿verdad? Claro, entendiendo que la autoría superlativa fuimos parte de la construcción de algo que nunca se vio venir cuando este periodo constitucional empezó. Nadie iba a advertir que íbamos a pasar de una reforma fiscal, de una reforma al reglamento legislativo, es decir, de todo lo significativo que se hizo en la primera parte de la gestión, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y van a pasar ustedes a la historia por haberlo logrado, o no quiero pensar por no haberlo alcanzado. Entonces, su expectativa de cierre de las sesiones extraordinarias, porque no creo que haya alguien que no quiera como diputado aprovechar el momento del Ejecutivo para que sea en este periodo en que se tramite todo, porque después de eso estaremos en abierto fuegos electorales, entendiendo que usted tiene, yo no sé si más precandidatos que representantes de la bancada legislativa en este momento en su propio partido. Sí, cómo no, Vilma, y costarricenses que nos escuchan. Liberación Nacional como fracción tomó ya unos días atrás, bastantes, el análisis, después de análisis y discusión, si queríamos que la vía fuera Fondo Monetario o no. Y la fracción decidió de una manera mayoritaria que debíamos ir al Fondo Monetario como la vía más rápida para buscar la sostenibilidad fiscal. El tema de la vía es ahora cómo la construimos, de qué está hecha esta vía, cuáles son los elementos que vamos a estar aprobando y cuáles aquellos que requieren mejora y cuáles aquellos que no podríamos estar de acuerdo. Pero me parece que la vía es clara, es el Fondo Monetario Internacional y es un tema de confianza. Reitero que no es tanto por un tema de fondos, es un tema de confianza. Es un tema que debe generar confianza a lo interno del país y a lo externo del país. Debemos de vernos ante el Concierto de las Naciones como un país que pueden hacerse las cosas y que generen confianza para que podamos estabilizar el país primero fiscalmente y generar todo aquello que sea necesario en compromiso de gobierno, que sea claro, que sea transparente, que el liderazgo de Carlos Alvarado y su Consejo Económico sea uno solo
y no que hoy digan una cosa y mañana digan otra. Me parece que eso tiene que estar con una conducción absolutamente clara de parte del gobierno de la República, con una comunicación permanente con las diferentes fracciones legislativas y, por supuesto, mantener una comunicación con los diferentes sectores para que de una manera consolidada Costa Rica tome las mejores decisiones para salir adelante. Gracias, nosotros Luis. somos ya un país que requiere de esas decisiones. decisiones. Sí, gracias. Disculpe que lo interrumpa, pero es que ya se nos acabó el tiempo. Claro, esos son presupuestos dados, ¿verdad? Este es un acuerdo que curiosamente, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional escuchó muchos sectores, escuchó a todo el mundo. Esto me parece que marca también una deriva diferente de cómo es que el fondo se interrelaciona con los demás actores para poder llegar a un acuerdo como este. Mañana continuamos con don Rodrigo Cubero para poder ponerla en la perspectiva adecuada, lo que él denomina un hito histórico por parte del gobierno de Costa Rica en la consecución de esta primera fase del acuerdo con el fondo. Claro, y habrá que ver las posiciones de otros actores políticos que puedan incidir en las posiciones de los diputados, algunas de las cuales escuchamos hoy aquí. Ya hemos estado oyendo diálogo y muchos conversaciones durante todo este mismo año pasado. Gracias a doña Zoila, a don Pablo Heriberto, a don Fernando y a don Enrique Sánchez. Gracias a ustedes. Vamos a Micro Noticias. Quédese aquí en Colombia con un país en sintonía. Buen día. Hablando claro, hablando claro.